director ejecutivo de la Fundación EULAC, el doctor Adrián Morilla. Por favor, Adrián. Gracias, Diego. Bueno, en primer lugar quisiera saludar a nombre de la Fundación EULAC a las personas que nos acompañan en la presentación de este libro. A todas las amigas, a los amigos, a las personas que colaboraron en él. Este texto, Mujeres de la Diáspora Ecuatoriana en Génova, Migración, Identidad y Memoria, es el resultado de una convocatoria abierta que la Fundación produjo hace algún tiempo para que se presenten ensayos desde distintas latitudes para participar en esta convocatoria. El texto de Emi Díaz Erazo, resultó escogido por un jurado, por un tribunal integrado por personas de las dos regiones, de Europa y de América Latina y el Caribe, que lo juzgaron en su condición de lectores ciegos. Por eso es que quiero agradecer adicionalmente nuevamente a Emi por este trabajo, a Jessie Reto y a todas las mujeres que participaron con sus testimonios en esta publicación, porque se trata de una publicación que recoge varias historias de vida de personas que llegaron desde el Ecuador a Europa y que se establecieron en la ciudad italiana de Génova. Quisiera agradecer además a las expertas Elena Basso y Pilar Millán por la participación, por su ayuda en esta charla particularmente. Como probablemente las personas que nos acompañan esta tarde en Europa, esta mañana en América Latina, saben, la Fundación EULAC, a pesar de que se llama fundación, en realidad es un organismo internacional que está compuesto por los países de América Latina y del Caribe y de la Unión Europea, que tiene ya prácticamente 12 años de existencia y fue constituido como una iniciativa de los jefes de Estado de las dos regiones para hacer seguimiento a las actividades de las altas autoridades de las dos regiones para promover la relación birregional y también para incluir a organizaciones y a personas de la sociedad civil en las políticas birregionales que estas autoridades van consensuando. La Fundación tiene varias líneas de acción. Trabaja en temas de multilateralismo, en temas de conocimiento, educación superior, ciencia, innovación. Trabaja en temas de cambio climático, de lo que ahora se llaman las transiciones, las tres transiciones que son las ambientales, la digital, la social. Trabaja en temas de género, son varios de los ejes sobre los cuales la Fundación trabaja, y uno de ellos es el de cultura. Iniciativas y eventos como la presentación de este libro cumplen con ese mandato y también generan espacios de diálogo que permiten una reflexión sobre las distintas intersecciones que la vida social presenta como resultado del contacto entre América Latina, el Caribe y Europa. El libro en particular es fruto de la colaboración entre Emi Díaz y la Fundación. Fue, repito, ganador de la convocatoria internacional que se llamó específicamente Propuestas para la elaboración de una compilación de testimonios sobre identidades culturales de las diásporas europeas en América Latina y el Caribe y latinoamericanas y caribeñas en Europa. Se encuentra editado el libro y el trabajo está disponible en línea, sin costo, en español y en inglés, además de que hay una limitada edición de ejemplares físicos. Y esta presentación forma parte, además, ahora de la última semana del otoño latinoamericano y caribeño. Este es es un festival, podría llamárselo así,
que se organiza todos los años en la ciudad de Hamburgo por parte de las comunidades de latinoamericanos y caribeños que viven en ella, que tiene el respaldo de las autoridades de la ciudad y en donde participan los organismos internacionales y las misiones internacionales destacadas en este que es el principal puerto de Alemania y uno de los más importantes de Europa. Se celebra todos los años y tiene una batería de eventos de carácter cultural y entre ellos la presentación de libros, de exposiciones, de cine, de música, siendo la discusión que tenemos ahora del libro de Emi uno de los eventos importantes de esta programación. El estudio de Emi se enfoca en la migración transcontinental, destaca los relatos de mujeres ecuatorianos, sus experiencias migratorias en Génova y además de observar la experiencia migratoria, tiene como un eje analítico transversal el de la educación construida como una variable importante para estudiar las prácticas de integración de las personas en esa comunidad, particularmente en el libro las mujeres. Entre los objetivos del texto está el identificar los lazos, intersecciones, conexiones entre las dos regiones y subrayando las dinámicas de integración de las comunidades, los problemas y las estrategias que las personas han tenido para poder insertarse en las sociedades de acogida. Este diálogo muy probablemente nos va a brindar la oportunidad de conocer más a fondo el contenido del libro y abre una oportunidad para la reflexión sobre los testimonios y las conclusiones que la autora saca de él, ¿no? Este evento, luego de esta pequeña presentación de agradecimiento, va a continuar con Emi Díaz, quien hará una introducción a la publicación, y luego tendremos un diálogo con Jessy Reto y los comentarios de Elena Basso y de Pilar Milá. Así que, Emi, muchas gracias por tu colaboración. Felicitaciones de nuevo por haber ganado el concurso y ahora pues tienes la palabra. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Quería también agradecer a todas las mujeres que hicieron posible la agenda de hoy. Luego las presentaré, pero está con nosotros Elena Basso, Pilar Millán, junto a mí Jessy Reto, que participó en el libro, Andrea Cisneros también, que nos ayudó a coordinar todo con Diego Durán, y la fundación que día a día nos ha acompañado desde la investigación, pasando por la publicación, hasta juntarnos a todos aquí. Yo quería contarles sobre el proceso de la investigación, que no está todo en el libro, aprovechando que nos acompaña Jessy, y contarles cómo inició todo para también inspirar a muchas mujeres que están aquí en el público, que veo que son mis estudiantes y son colegas que están tratando de trabajar los mismos temas. Esta investigación inició en el 2019, cuando por temas de trabajo tuve la oportunidad de acercarme más a la fundación también y conocer Génova. Y en el Consulado del Ecuador nos presentaron a un número bastante corto de mujeres ecuatorianas sin conocer sus necesidades. Entonces nos dijeron, hay un número amplio, quizá más de 15.000 legalmente, y todo un número desconocido que no tienen la oportunidad de estar en ese censo de la legalidad. Y fue así cuando empecé a trabajar el tema de acercarme más a la diáspora, y bueno, al día de hoy soy parte de la comunidad. En ese momento el gobierno y el consulado no conocía si había mujeres insertadas en trayectorias educativas, en la escuela básica, media, universidad. Y ese trabajo lo llevamos a cabo gracias a 3 instituciones. La primera fue la Biblioteca Nacional Aurelio Espinosa Poli del Ecuador, que quisiera agradecer también porque nos brindó la oportunidad de conectar con IRFEYAL. Como ustedes saben, esta es una institución que acompaña a muchos migrantes de diversos países de América Latina para que puedan completar sus trayectorias de educación, completar el bachillerato y se puedan insertar en la ciudad a la que llegaron, en Italia, en este caso en Génova. Y de esta manera IRFEYAL
me abrió la puerta de su trabajo y de sus procesos educativos para conocer algunas mujeres que estaban interesadas en compartir su experiencia. De ellas, algunas nos acompañan aquí y fue muy interesante que la Universidad de Génova dio la vuelta a una encuesta para ubicar a las mujeres ecuatorianas que estaban inscritas, matriculadas, y de ellas tuvimos pocas respuestas, la verdad, y Jessie es una de estas mujeres, de estudiantes migrantes que lograron insertarse en la universidad, y digo lograron porque es una burocracia bastante compleja cuando no eres italiano y muchas cosas que se deben cumplir cuando no tienes la nacionalidad o no tienes ciertos parámetros que están diseñados para otro tipo de grupos y de personas. Entonces, a grosso modo, funcionó así al inicio y logré hacer un grupo con personas de la universidad, mujeres que se habían graduado de IRFEYAL, y de esta manera hay un grupo de 11 mujeres que participaron a lo largo del proceso. Lo más interesante que no está en el libro tampoco que quería compartir con ustedes es que de estas mujeres, algunas logré hacer con ellas unas entrevistas presenciales aquí en Génova en el año de la pandemia, fue en el 2021, sorteando todo lo que significaba la pandemia de no poder viajar, costos y todo lo que surgió en ese tiempo. Hicimos varias entrevistas que duraron 1 hora, 2 horas, 3 horas. Algunas de ellas me volvían a llamar y me decían, acabo de recordar algunas cosas de mi formación educativa que quisiera contarte, porque como decía Adrián, el eje principal para entrar a un diálogo en esta entrevista con las migrantes era la educación. Al final quisiera compartir unos hallazgos interesantes sobre los deseos en el campo de la educación y profesionales que todas las migrantes compartimos. Creo que somos de la misma generación, que ahora tenemos entre 34 y 40 años, y fue un hallazgo interesante conectado con la autoridad y la política con el que voy a cerrar esta parte. Cuando logramos hacer este grupo, diseñó una metodología desde las artes para tratar de trabajar el tema de la memoria. Con todo el respeto que se merece un proceso migratorio, queríamos también, ya cuando gané el premio, desde la fundación darle una fuerza al tema de educación, al eje de educación, y las mujeres empezaron a recordar cuáles eran sus deseos y sus proyecciones desde que estaban en la escuela, cuando cambiaron de continente, cuando cambiaron de espacio laboral, cuando su familia cambió, cuando lograron construir nuevas redes. Y fue muy interesante ver que a través de las artes, de los símbolos, que en adelante Pilar hará un análisis, se pudieron destapar o conectar algunos temas de la memoria con su trayecto educativo, que algunas veces las trayectorias educativas y culturales quedan bajo la mesa cuando las instituciones nos nombran como números. Entonces, el objetivo de este trabajo, de la investigación, era analizar las trayectorias culturales y sociales de las mujeres migrantes ecuatorianas aquí en Génova, para hacer un trabajo desde las artes que nos ayude a hacer una metodología respetuosa con las experiencias y también que logre ponerle nombre y apellido a esos deseos. Algunas tenían el deseo profundo en el Ecuador, una de ellas que viene de la Amazonía, de ser aviadora, tiene mucho sentido por la provincia amazónica en la que nació, y otras, como Jessie, puedo recordar, y Paola Molina, querían ser presidentas del Ecuador, presidentas de nuestro país. Y también esa lógica se une mucho a los hallazgos de desigualdad, que son también trayectorias de desigualdad que se evidencian en sus testimonios, en nuestros testimonios, como algunas de las 11, 10 tuvieron que salir en la primera ola por los temas económicos y sociales que no les permitían seguir adelante, no les permitían mantener a sus familias, no les permitían seguir unidas en el núcleo que habían formado recientemente y tenían el deseo de mejorar económica y socialmente. En esa trayectoria de movilidad, en ese proceso migratorio, llegan a un nuevo país en donde hay otros términos de desigualdad y hay una doble desigualdad que tienen que cargar, intercontinental, porque la del país de origen se mantiene y la del nuevo cae el peso ahí. Y lo que lograron todas coincidir es que la educación les permitió
cambiar su vida, mejorar su espacio de integración cultural, mejorar también su profesión, en una medida que no es tan amplia como se espera porque no tienen la nacionalidad, algunas, otras sí, pero el camino a través de la educación ha mejorado su situación social y para algunas de ellas su situación económica. Una persona que participó también en el estudio, en este proceso, logró mejorar su trabajo en el contexto del COVID, terminó su bachillerato gracias al FEYAL, y son estas pequeñas cosas de las trayectorias educativas que no son solamente universitarias en condiciones de acceder a una beca, por ejemplo, sino los pequeños esfuerzos aún de autoeducación que han logrado hacer con el conocimiento de la lengua que fueron cambiando y matizando su experiencia para poder fortalecer las posibilidades de integración cultural. Estos eran los detalles importantes que yo quería compartir con ustedes. Y el tema de entender también que los migrantes y las mujeres migrantes no solamente somos números, sino que tenemos trayectorias de educación y deseos políticos, me pareció muy importante. 4 mujeres del estudio querían ser presidentas de la República del Ecuador. Quizá no llegaron a ese punto, pero la formación y el trabajo que han hecho aquí, algunas de ellas también se han movido por otros países de Europa, son un ejemplo para sus hijos. Es claro que todas tenían un deseo de mejorar su situación económica y social a través de la educación para construir el camino a la segunda generación de ecuatorianos que se encuentran aquí. Algunas de ellas lograron traer a sus hijos después de varios años, 3, 4, 5 años, traer a sus familias, a las personas que allá les estaban ayudando, sus mamás, en el caso de 3. Y de esta manera la familia, que se podría denominar transcontinental, se pudo volver a encontrar. Y estas mujeres, las 11 mujeres que participaron en este estudio, han tenido unas carreras profesionales muy fuertes, muy interesantes y tienen un rol político en la comunidad que muchas veces no es reconocido porque tanto la estructura política del Ecuador carga algunas desigualdades con las mujeres, se repite en Italia y podría ser más complicada porque no es del país de origen. Una de las mujeres que participó, Denise, que me parece que nos acompaña aquí, tuvo una experiencia maravillosa de insertarse en la universidad, logró su titulación, logró tener una empresa que asesora a migrantes y de esa manera me parece que todas las que compartieron con nosotros en el estudio hacen y han tenido una función de retribución social con la comunidad y con la diáspora, que son hallazgos que surgieron a lo largo de la investigación que desde el inicio no estaban muy claros, porque la mayoría de instituciones daba el número, pero no podía caracterizar en dónde estaban, en qué lugares específicos vivían, porque hay una idea de que los ecuatorianos viven en cierto lugar y hacen cierto trabajo, y gracias al estudio que realizamos con apoyo de la Fundación, logramos mapear diversos territorios en Génova, en donde los ecuatorianos realizan otro tipo de trabajos diferentes a los clásicos del momento en el que llegó la primera ola, que fue a partir del 96. Por lo general, en las instituciones dicen los ecuatorianos y las ecuatorianas trabajan ayudando a las personas que están enfermas, a las personas de la tercera edad, adultos mayores o como vadantes. Y como trabajan fuera de la legalidad, no existe una forma de medir o de decirnos el número. Sin embargo, gracias a este trabajo logramos conocer que hay muchas mujeres de la diáspora que tienen intereses en la educación y algunas han logrado insertarse en la universidad. Esos son los detalles que yo quería compartir con ustedes y no me quiero exceder porque también Pilar y Elena, además del testimonio que nos dará Jessie, tienen mucha información importante que compartir con nosotros. Y ahora quiero presentar a Jessie, que se encuentra aquí conmigo, para que nos dé su testimonio. Pero no logro abrir. Bueno, Jessie nos va a contar sobre el tiempo que está aquí, cómo ha construido su trayectoria de educación y profesional.
Además de ser comunicadora, ella trabaja en integración cultural, estudia en la Universidad de Génova y es una de las mujeres que llegó, que dos llegaron gracias a las gestiones de la universidad y quiso compartir su testimonio con nombre y apellido. Algunas trabajaron con un seudónimo y tiene más de 20 años, si no me equivoco. Tiene más de 20 años aquí en Génova y ha trabajado muchísimo por la integración de los ecuatorianos en este territorio italiano. Le doy el paso. Bueno, gracias a todos, gracias por la oportunidad y para mí es un placer poder compartir con todos ustedes mi pequeño testimonio, digamos así, ¿no? Porque en realidad cuando yo dejé mi país, cuando yo dejé el Ecuador, yo estaba cursando el primer año de universidad, estaba chiquita todavía. Y cuando llego acá, te encuentras con una realidad completamente diferente y con un choque donde tú dices, he estudiado tanto y yo no sabía, o sea, había ese momento de gris, ese momento de ignorancia, ¿no? Porque tú piensas a lo mejor que tus estudios allá te van a servir aquí, pero no es así. Yo me encontré con el primer bloque, que fue la lengua. Yo, como le dije a Emi en alguna ocasión, yo hablo hasta con las piedras y creo que se nota. Entonces, en el momento en que en el momento en que me encontré aquí y no pudiendo conversar, no pudiendo intercambiar, no pudiendo decir lo que sentía, para mí fue terrible. Entonces la primera cosa que dije, tengo que aprender la lengua. Yo me encerré por 3 meses cuando llegué a estudiar la lengua. No salía por estudiarla, porque yo digo, si yo salgo por esa puerta, yo tengo que como mínimo saberme presentar y saber decir qué es lo que deseo. Ahí inició mi percorso, mi camino verso el estudio y la integración, la verdadera integración. Porque yo creo, como lo dije ya anteriormente, el primer paso para la verdadera integración es saber comunicar y para saber comunicar hay que hacerlo aprendiendo la lengua. Entonces, no siendo, en ese tiempo no habían acuerdos entre mi país y Italia, a mí no me era reconocido el hecho de que yo había terminado mis estudios superiores en Ecuador. Tuve que hacer un curso que se resumía en un año para poder acceder a la universidad. Pero no podía acceder a la universidad porque supuestamente yo tenía que haber completado un determinado número de años para poder acceder a la universidad. Así que tuve que hacer 2 años más donde yo supuestamente adquiría otro título para poder acceder, ya como una base de un italiano más o menos, digamos, decente. Cuando me encontré estudiando en la universidad, no fue fácil, porque el italiano que se habla, que podemos hablar en el diario, no es el mismo que se habla en una universidad. Me usan cosas muy técnicas. Yo, para poder pasar muchos exámenes, yo tuve que traducirme libros para poder hacerlo en un italiano más o menos decente y poder expresar lo que querían los profesores. Así que para mí fue completamente difícil. Los 2 primeros años los pasé bien. Después tuve una cantidad de problemas que lamentablemente no me permitieron continuar y de nuevo he tratado de hacerlo. Pero yo creo que el estudio, el poder estudiar, la mía, digamos así, terquedad en no dejarlo allí, en no poder continuar, me ha permitido y darme cuenta lo que necesitábamos nosotros. En el momento en que tú vives una situación, tú quieres dar y apoyar a los otros para que se den cuenta que es posible. Yo el hecho de saber que nosotras, como decía Emi, ser encasillados como aquellos que hacen determinado tipo de trabajo, era una cosa que realmente, discúlpeme, quizás me equivoco en exprimir mi sentimiento, pero no lo podía aceptar. Yo digo, no puede ser posible que todos tengamos que hacer lo mismo. O sea, si nosotros tenemos capacidades, yo creo que estudiando podemos llegar más adelante. Es así que inicia mi trabajo ayudando a muchos como yo, en mi misma situación. En el momento en que yo ya sabía más o menos, yo realizaba mis propios documentos, ayudaba a muchos hasta a realizar lo que puede ser banalmente un currículum. Entonces, eso de allí poco a poco me fue abriendo las puertas. Cuando me encontré promoviendo la cultura, no solamente la mía, sino la latinoamericana en general. Me encontré promoviendo la cultura, no solamente la latinoamericana, sino también la italiana versus nosotros. Entonces, yo creo que sí.
el estudio, la preparación nos lleva a conseguir y a obtener muchas veces lo que nos resulta y lo que pensamos que es difícil. Muchas gracias, Jessie. Gracias a ti. En este caso quería continuar con nuestra primera comentarista, que sería Elena. Déjeme ver. Ahí está. Sobre las personas que comparten con nosotros en la agenda el día de hoy, muchas de ellas han sido parte importante de cómo se teje la integración cultural en ambos continentes, y Elena es periodista freelance italiana, especialista en los temas de América Latina, ha trabajado mucho también relacionada con Ecuador, con Chile, y conoce muy bien cómo se han creado los relatos de la migración en Italia, y sabe también que aquí hay otras miradas sobre las diásporas, y me gusta mucho su trabajo. Creo que puede ser un aporte interesante para el diálogo el día de hoy, porque también carga y sabe lo que es un proceso transcontinental, se mueve muchísimo entre los dos continentes, se da la vuelta a toda América Latina, haciendo su trabajo profundo de investigación y como periodista independiente, que es realmente un reto inmenso en los dos espacios, tanto en Italia como en América Latina. Trabaja temas muy importantes de política que bueno, siempre con su enfoque de derechos humanos, y me parece importante que ella nos acompañe el día de hoy porque ha sido parte también de los espacios de integración personal y para los migrantes latinoamericanos que estamos aquí en su país. Le doy el paso a Elena Vaz. Muchas gracias, Emi. No sé si pueden escucharme. Sí. Primero de todo, quiero pedir disculpas porque el castellano no es mi primer idioma, entonces si hago errores es por eso, y puede ser por eso que también mi comentario va a ser un poco más cortito, porque no sé por cuánto tiempo puedo hablar en castellano sin perderme. Primero de todo, quiero agradecer nuevamente a Emi Díaz por su trabajo, que yo encuentro que sea súper importante, porque como ha dicho ella también, con su libro transforma números en personas, porque muchísimas veces, la gran mayoría de veces, cuando se habla de fenómenos como guerras o migraciones, se habla siempre de números. Pero si a mí como periodista, como ciudadana, como persona, me dicen que en Italia hay, no sé, 15.000 mujeres ecuatorianas, yo no entiendo nada, o sea, es solamente un número. En el libro hay relatos, relatos que son muy humanos, y se entiende perfectamente las historias, todo el proceso que viven estas mujeres, la valentía que se necesita para migrar también hoy en día a el otro lado del mundo para buscar una situación que sea mejor para ellas y para su familia. Y yo creo que sería súper lindo leer que el libro de Emi pueda ser leído también en Italia, porque en Italia tenemos varios problemas, como todos los países. Uno de esos es seguramente la xenofobia, porque nosotros tenemos una migración que ha sido problemática en los últimos años, especialmente desde Medio Oriente y desde África. Italia antes no era un país racista, no era un país con xenofobia. En los últimos años ha empezado a ser así. Entonces, es muy difícil para las personas que llegan desde afuera a Italia poder integrarse. Y yo, por ejemplo, como italiana y como persona que vive cerca de Génova, no sabía absolutamente que había una comunidad de personas de Ecuador tan grande en Italia. Desconocía totalmente las historias tanto de las mujeres como de los hombres de Ecuador que están acá. Yo estoy segura que la mayoría de estas mujeres o de hombres de Ecuador que hablan con italianos y le dicen soy de Ecuador, se encuentran con personas que no saben casi nada del país de proveniencia. Y es terrible porque antes
Primero de todo, los italianos fueron migrantes por muchísimos años, ya que era un país pobre. Y parece que en los últimos años Italia se ha un poco como olvidado el hecho que fuimos migrantes por tantos años. Entonces, el libro de Emi ayuda mucho a conocer las historias que hay detrás de personas que decidieron migrar. Entonces, sería súper importante que fuera leído por italianos también. Es súper lindo en el libro y también en el relato que acaba de hacer Jessie, también descubrir eh, el valor que tiene el estudio para esas mujeres, que sea tanto por el tema de aprender el idioma, que claramente es la primera manera que una persona mm, puede tener para integrarse en la comunidad, y en el otro lado hay todo un relato en el libro sobre la educación, que sea en la universidad o una educación más como profesional, pero para poderse integrar en el mundo del trabajo en Italia. Y es súper lindo ver la importancia que estas mujeres dan a la educación a nivel general para poderse integrar en el mundo. Y en el otro lado, en Italia tenemos un problema de cómo se cuenta todo lo que tiene que ver con América Latina. Entonces, por eso también sería súper importante que este libro sea traducido y leído por italianos, porque en Italia hubo un gran interés por todo lo que era América Latina durante los años 70, por todo lo que fue el tema de las revoluciones, también un interés muy romántico en eso, y después se acabó. Entonces, hoy en día en Italia no tenemos ni un corresponsal pagado por un diario italiano que esté trabajando desde Latinoamérica, y entonces si se leen los medios de comunicaciones, se habla de Latinoamérica solamente cuando ocurre algo de terrible o cuando hay las elecciones. Por el resto del año nunca se habla de Latinoamérica. Entonces también es muy difícil para un ciudadano italiano acceder a historias de Ecuador, por ejemplo, porque la situación actual que hay de Ecuador es una situación de inseguridad, también de violencia, que es súper peligrosa y que es necesario que sea conocida en el mundo. Y en Italia se habla súper poco, por ejemplo, de Ecuador. Entonces sería de verdad súper lindo y importante que este libro sea traducido y leído en Italia, porque el trabajo que ha hecho Emi es súper importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tus palabras, igual, por compartir en todo este proceso de integración. Quería presentar a Pilar, que también nos acompaña, para cerrar ya la parte de los comentarios y luego entrar a las preguntas. Si es que la audiencia está preparando sus preguntas o también experiencias, sería muy importante para nosotros tenerlas en este momento. Pilar es artista visual y reside en Berlín. Sus proyectos multidisciplinares se dirigen hacia las fronteras culturales, sociales y políticas. Ha trabajado varios proyectos conectados con la migración y me parece importante su aporte porque en el 2022 trabajó y conoció la estructura de la política pública cultural del Ecuador y fue jurado en un proceso muy importante para que los recursos públicos se dirijan a mujeres diversas alrededor de toda la República, y conoció la dificultad también institucional, pero tuvo la suerte de conocer y leer propuestas muy diversas que juntaban la Amazonía con la costa ecuatoriana, y tiene un conocimiento muy interesante que desde las artes nos puede dar una mirada cómo en las ciencias sociales necesitamos humanizar algunas metodologías para mejorar nuestra investigación desde América Latina y con Europa. Muchas gracias, Emi, por la invitación. Un honor estar aquí escuchándoos a todos. Gracias a la Fundación por acogernos, Jessie por su testimonio, Elena por todas tus palabras, porque además ha sido muy bonito escucharte. En dos conceptos fundamentales estamos totalmente centradas. El concepto de
humanizar la entrevista, que fue una de las primeras nociones que me llamaron la atención al hablar con Emi. Y el segundo, la valentía. Son el adjetivo de valentía asociado a estas mujeres y el concepto de humanizar, de no estar pendiente de los números, sino de los procesos, de las verdaderas vivencias, ¿no? Entonces, Emi me lo dijo muy claro, mi objetivo es humanizar el concepto de entrevistas en inmigración. Y me dice, porque yo misma fui objeto, una entrevista fría y vacía, era un número, me dice, y no daba información sobre un proceso. El proceso del viaje, el proceso de adaptarse a un nuevo continente, la valentía de salir. Entonces, ¿cómo humaniza ese concepto de entrevista a la hora de la publicación? Está el texto y qué más. Entonces, ahí entra una técnica artística, entra la acuarela. Ella se basa en una manera, en una metodología de las entrevistas donde les pregunta a las migrantes que qué objeto o qué evidencia de recuerdo de personas, de situaciones se ha traído consigo. ¿Qué es lo importante en esta pregunta? Que en ese objeto está representada esas personas, está representada esas vivencias, está representado ese país. Y ahí conecta Emi en su metodología artística con mi trabajo, puesto que yo uso muchísimo el símbolo en todos mis proyectos conceptuales. Y es en el símbolo donde nos vamos a ayudar para hacer un pequeño recorrido por estas bonitas acuarelas que Emi, en agradecimiento a la colaboración para el proyecto de publicación de este libro, le ofrece a cada una de las entrevistadas. En el caso de Daniela, Daniela descubre en un libro que se trae de Ecuador un ají de su abuela. Entonces, claro, a mí me ha interesado mucho el símbolo porque es el recuerdo de la familia, del hogar, de la cocina de la abuela, la alimentación, el olor al ají. Todos conocemos la famosa anécdota de Proust, ¿no? Con la Magdalena, que se le desate una serie de recuerdos infantiles y yo escribí una de las joyas de la literatura universal. ¿Y qué hace Emi? Emi no dibuja solo un ají, dibuja una serie de ajís unidos en un hilo, ¿vale? El hilo, en simbología universal, me baso muchísimo en el libro de Diccionarios de Símbolos de Eduardo Cirlot, que es un clásico. El hilo es el símbolo del camino, de la unión y de la solidaridad. Ese mismo hilo está presente en la siguiente acuarela de Emi, dedicada ¿la pones, Emi, por favor? A Paola. Paola habla de la hierbita de la suerte, de una plantita de la suerte, habla de una amiga, de las plantitas de su tía política y la trae como un amuleto. De nuevo, Emi, yo las he organizado así, las dibuja en un hilo. Otra vez ese sentimiento de solidaridad, pero Paola la dobla como si fuera una cruz. Emi coloca en el centro del dibujo, lo estáis viendo. Entonces es curioso porque aquí se junta la simbología del hilo, el hilo horizontal, que está simbolizando la unión, la solidaridad, el camino, y en términos de simbología, el hilo horizontal es la conexión del ser humano con la tierra, y el hilo vertical, la cruz. El hilo vertical, simbológicamente, es la conexión del ser humano con la espiritualidad o con la intelectualidad. Y él la coloca en el centro. ¿Por qué? Porque en el centro de ese hilo vertical y ese hilo horizontal está el ser humano. Es la encrucijada. Es donde decidimos, nos vamos, migramos, nos quedamos. Es el momento de la decisión y es la valentía de todas estas mujeres. Seguimos. Denise. Denise trae un pañuelo de su padre, un pequeño pañuelo de bolsillo que ella guarda. De nuevo, es la simbología del textil. Pero cuidado aquí, en este momento es una figura patriarcal el que tradicionalmente arropa a la familia. Ella al
patriarcado se ha aprovechado bien de todo esto, ¿no? Entonces, ella lo trae como algo íntimo que puede guardar en un bolsillo. Y luego el color azul del mar, el color azul del viaje, porque en las entrevistas que se leen en el libro de Emi, cuando ella pregunta qué le llama la atención a las chicas cuando llegan a Génova, dice el mar, la costa, es recuerdo de Guayaquil, ¿no? Pues el mismo mar, Mediterráneo, Atlántico, Pacífico, del planeta que nos une. ¿Seguimos? Irina. Es la última de las obras de Emi donde dibuja el hilo. Irina trae una fotografía de su familia. Una fotografía de su familia que Emi dibuja de color negro. Os confesaré que miré en el diccionario de símbolos de Cirlot, el color negro tenía una idea de la simbología, pero en este caso lo que me llama la atención es que el color negro representa la tierra fértil. E Irina, en su propia expresión de dónde sacó la fuerza para venir, era de su embarazo, de su fertilidad. Estaba embarazada de su hija. Entonces de ahí ese color rojo que simboliza lo vivificador, la vida. Esa es la última de las acuarelas relacionadas con el símbolo del hilo. Giovanna trae un maletín que le regala a su mamá donde mete el billete de avión que le trajo a Europa. Y unas moneditas de sucre. Entonces, en este pequeño maletín lo guarda todo el tiempo hasta, curioso, que se compra en 2019 una casa en Génova. En ese momento dice que lo bota. Es el símbolo de la independencia. Ya no necesita el hogar materno, ahora arraigado como la plantita de la suerte, arraigado en un nuevo mundo diferente y donde ella puede desarrollar sus anhelos, sus deseos. Rojo, vivificador. Siguiente. Jessie. Jessie, qué bonito testimonio has hecho. Ha sido un honor escucharte en directo después de leerte. Entonces, a Jessie le regalan un libro que se llamaba El Anillo. Y aquí en este caso la simbología del anillo precisamente, estamos hablando de simbología universal, es el símbolo de la alianza, de la amistad, en este caso amistad entre mujeres, de las mujeres que le han ayudado a ella cuando llega a Génova y se siente en tierra extraña. Entonces ese sentimiento cálido que Emi muy bien interpreta con el color rojo. Siguiente. Joana. A Joana le regalan un periódico en el avión de venida para acá. Y entonces guarda ese periódico todo el tiempo, unas fotografías y una cadenita de Narcisa de Jesús. Lo guarda como su amuleto especial, ¿no? Pero fijaros que aquí ya hemos saltado de lo que es el ámbito de la familia o de la amistad más cercana a lo que son los medios de comunicación. Cuando para preparar esta pequeña presentación busco el símbolo de la cadena, la simbología de la cadena es la simbología de la ligazón y de la comunicación. Eso quiere decir el uso que ha hecho Joana de este medio de comunicación, como es el periódico, que lo ha llevado consigo para recordar ese momento y esa salida. Siguiente. Y Evelyn, es la última. Evelyn se trae el carnet de estudiante del que era su novio, que era su esposo. Y el carnet simboliza el poder hacer los papeles. Que en tantas entrevistas hablan de eso, ¿no? De la importancia de
poder tener el papel, poder tener la seguridad. Flota como un barco. El amarillo es el sol de Guayaquil, que está ahí al fondo, que Belén echa de menos. Entonces, en todas estas testimonios, en todas estas acuarelas, hay algo en común, muy presente, absolutamente presente, que es el viaje. Pero que en el caso de Cirlot dice que el viaje nunca es huida, sino evolución. Y eso es lo que han logrado todas estas mujeres con esa valentía y que Emi ha sabido plasmar a través de los símbolos y que para mí son tan importantes porque el símbolo es símbolos universales de todos los seres de este planeta. Y en esa unión y ese derecho de igualdad estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, por tu profundo análisis que lo habías preparado durante todo este tiempo. Gracias también por dar Bueno, oportunidad a cada una de las mujeres que participó a hilar un poco también mejor desde tu análisis y discurso, sus experiencias y a unirnos a través de los símbolos que pueden también juntar la memoria de los procesos migratorios. Además de agradecer a Elena por su mirada desde Italia, porque sí, ayuda muchísimo también, no solamente hablar entre ecuatorianos de nosotros mismos, sino para generar estos espacios de integración cultural, saber cómo nos ven. Y dado que tenemos un poquito de tiempo, yo quería cerrar con una pregunta que tengo para Jessie. La primera parte es, si nos puedes contar cómo sientes que nos ven a los ecuatorianos en una trayectoria educativa, específicamente en la universidad, porque desde mi percepción hay una admiración exagerada por las pocas mujeres ecuatorianas que estamos en la universidad, porque genera admiración que podemos estudiar, hablar, leer y escribir, porque no somos muchas, pero se esperan que no es esperada, es como que realmente somos una excepción en la Universidad de Génova, cada una de sus espacios, tal vez en el campo de la cultura, el turismo y las lenguas hay más ecuatorianas. En mi caso, en mi departamento en ciencias políticas, no, en mi generación soy la única, de hecho hay muy pocos latinos y lo que decía Elena, hay una forma específica de recibir la migración y en el caso de las ecuatorianas hay demasiada admiración por algo que quisiéramos que sea mucho más natural, orgánico y que los ecuatorianos aquí y en todo el mundo y los latinos podamos tener unas trayectorias de educación mucho más accesibles. Es posible, sí, realmente todos los que estamos aquí tenemos que agradecer a Italia porque un derecho a la educación que tal vez en nuestro propio territorio se nos fue negado en ciertos espacios, aquí es posible, pero ya la dimensión cultural, la dimensión de la integración tiene algunos detalles que me gustaría, como la primera pregunta, que Jessie nos cuente su experiencia. Creo que ella nos tiene muchísimos procesos de integración que puede compartir, que ayudan también a conocernos entre todos los que estamos en estas trayectorias migratorias. Mira, como dijiste tú, yo creo que el hecho de la admiración viene más de parte de nuestra propia comunidad. Como decir, mira hasta dónde has llegado, qué estás haciendo, cómo has llegado. O sea, todos creo que podemos hacerlo. Lamentablemente me doy cuenta, hay miedo, temor y desinformación. Y eso a muchos los asusta. Por ejemplo, como te comentaba el otro día, he tenido la posibilidad, porque yo, entre las cosas que he hecho, no, tuve la oportunidad de hacer un programa donde entrevistaba las diferentes personas de las diferentes comunidades presentes aquí en Génova. Yo lo hacía en italiano. Entonces te das cuenta que hay ese temor. Una de las chicas con las que conversaba me dijo, yo no podría entrar allí porque me sentiría extraña. Entonces, ese temor hace que aquella persona que lo logró hacer sea vista en un modo de admiración, digamos. Sí, para mí fue difícil, no te digo que no, porque cuando yo llegué fue casi 24 años atrás, aparte la lengua,
el hecho de que en ese momento había, sí, ¿cómo es posible? Yo hablo también el inglés porque lo estudié en el Ecuador. Era como decir, hablas inglés, o sea, como que sí es imposible que tú puedas también hablar otra lengua, aparte la Sí. tuya. Entonces hay como decir, pues, es demasiado, como quien dice, ¿no? Entonces te encuentras con estas cosas que tú dices, no, todos podemos, simplemente que yo creo que hay que votarse. Hay ese temor todavía, hay esa de que a lo mejor no vaya a haber una posibilidad para nosotros, pero está cambiando, ¿sabes? Yo lo he visto ahora, por ejemplo, como dices tú, o como lo vemos, muchas veces somos encasillados en determinados trabajos. Mas ya las personas, por ejemplo, en las estadísticas, las mujeres son las que más se presentan y se inscriben a estudiar, a continuar sus estudios. Los hombres no. En el momento en que terminan un determinado ciclo de estudios, enseguida a trabajar, cogen títulos profesionales y ahí no continúan. La mayoría de los que continúan los estudios académicos son mujeres. Sí, justo eso quería compartir con todos, que esta admiración excesiva a nosotros nos gustaría que cambie con el tiempo. Creo que es posible, porque las personas en la universidad nos reciben con mucho cariño en las aulas. Sí. En la mayoría de los espacios es con mucho cariño, pero nos han cambiado la nacionalidad múltiples veces, nos cambian de país y es muy difícil que recuerden que somos ecuatorianas. Es realmente curioso. Tenemos que volver a repetir, sí, somos ecuatorianas, porque en su imaginario, no sé, en su costumbre no está esa parte. Y muchas veces nos dicen, no, pero ustedes nacieron aquí. Pues no, realmente no es así. Y es un diálogo muy interesante, pero sí la exagerada admiración por cosas que para nosotros nos parecen muy posibles, como entrar a la universidad, escribir, también compartir con nuestros compañeros. Era un detalle interesante de también la buena voluntad de las personas que nos reciben en este país. Y bueno, luego para cerrar, quería compartirles el proceso de la metodología desde las artes para gestionar las emociones complicadas, duras, profundas que hay en una entrevista de un proceso migratorio. Me parece que se puede mostrar mucho en el camino que hizo Jessie, porque ella mandó un mail y dijo, yo quiero participar en este estudio que la universidad mandó a todas las personas matriculadas en los últimos 3, 4 años, y fueron muy pocas, fueron 3 personas. Y cuando ella me contestó, siempre fue muy formal. Luego logré hacer el viaje, hicimos la entrevista, me contó muchísimos detalles. Lo interesante es que en la entrevista todo se manejó en función de ejes muy respetuosos, siempre desde la educación y la cultura, ninguna pregunta de su vida privada, pero son detalles que surgen, pues porque somos ecuatorianos, y se empieza a conectar los afectos con la memoria, y por suerte creo que también las artes y las palabras nos permiten construir estos espacios familiares entre mujeres de mayor confianza, que bueno, en este caso se cierra. Yo le entrego a Jessie y comparto con ustedes, le entrego su acuarela, que es la primera de las mujeres a la que puedo tener junto a mí, aquí en mi casa. A las demás espero enviarles por correo, pero entrego aquí su acuarela, que también me parece que está en el libro, que era una postal para agradecer su tiempo y también agradecer el tiempo que compartió para que este estudio que la Fundación luego nos apoyó hizo posible. Entonces, para cerrar, quería que Jessie nos cuente cómo se sintió en el proceso de la investigación de las mujeres de la diáspora ecuatoriana en Génova. No sé si alguna vez te entrevistaron para estos temas, si puedes comparar o qué podríamos mejorar también como investigadores, ¿no? Mira, como mejorar, yo creo que siempre se puede mejorar, pero te puedo decir una cosa, lo que te dije ese día también, normalmente soy yo la que entrevista, no soy entrevistada y no era fácil. Obviamente, como dices tú, fue una cosa muy formal al inicio, pero cuando ya inicias a recordar y a tirar afuera tus sentimientos, tus recuerdos, como pasó en esta ocasión, es fácil excavar en lo privado, ¿no? Y llegar a contar y a compartir con la persona que tienes adelante ese pedacito que te llevas adentro y que muchas veces no tienes la oportunidad de sacarlo fuera. Yo te agradezco de verdad porque para mí fue una conversación, un momento donde, como dices tú, no me sentí un número o una persona, donde mi historia estaba siendo escuchada.
A veces me conmuevo, ¿eh? y es distinto porque finalmente alguien ha decidido de escuchar la voz de aquellas personas que están atrás de esos números y que tienen algo que decir y contar, y para que se den cuenta que todas las dificultades que hemos pasado no se ven, se ve el número. Y lamentablemente en ese número tú no puedes ver la persona, no lo humanizas. En el momento que tú lo humanizas, las cosas cambian. Gracias, de verdad. Gracias, Jessie, muchas gracias a a todos los que nos acompañaron el día de hoy. No sé si alguien tiene preguntas también desde la fundación. Sí, creo que ahora vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas o comentarios. Si quieren levantar la mano y cedemos la palabra, o solamente escribirlo y yo puedo ir moderando. Creo que empezamos con Janet Castillo, que tiene un comentario para Emi. Listo, Janet. Hola, pues muchísimas gracias por permitirme intervenir. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí. Bueno, pues Emi, felicitarle y agradecerle por la invitación. Soy Janet Castillo de la UTPL, que desde Italia, pues usted nos contactó. La UTPL tiene presencia en Italia, es una universidad ecuatoriana con modalidad a distancia, pues que voy a usar este término, estamos persiguiendo a nuestros compatriotas donde se encuentran. Y bueno, pues yo sobre todo resido en Madrid y atiendo a nuestros compatriotas, no solamente residentes en Madrid, sino pues en una gran parte de Europa. Bueno, me he emocionado muchísimo. También felicito a Jessie por lo que ha compartido. Y en relación a lo que decía Emi, pues que son una novedad en la universidad, o sea, lo que son es, a mi modo de ver, pioneras. Esto quizá en España ya no se percibe, pero lo que ustedes cuentan, pues sí que hay compatriotas que lo vivieron hace varios años. Luego, pues con el paso del tiempo se contará de ese camino que ustedes fueron abriendo y ya será una percepción distinta, pero a ustedes ahora mismo son las pioneras y es lo que están marcando esta ruta, ¿no? Este camino. Simplemente reiterar mi gratitud, felicitarles por ser tan valientes, como ya lo dijo también una de las personas que intervino. Es lo que les ha correspondido y ustedes pues se han tomado muy seriamente el ir abriendo camino para nuestros compatriotas, no solo el ámbito femenino, sino también masculino, o sea, todo Ecuador. Muchísimas gracias y pues nada, estamos a su disposición. Emi me parece que me comentó que estaría algún momento de viaje por España, pues será muy bienvenida. Con muchísimo gusto le recibiremos en nuestra oficina de la UTPL en Madrid. Reitero mi felicitación y por supuesto a Jessie también y a todos quienes han hecho parte de este trabajo tan bonito. De verdad que pues nosotros nos uniremos a dar voz a todo lo que ustedes han hecho. Muchísimas gracias. Era lo que yo quería compartir. Muchas gracias, Janet. Solo quería, además de agradecer su voz que trabaja día a día con nuestros compañeros migrantes en España, una precisión que tal vez hay otras pioneras que lo hicieron antes que nosotros. Denise Richo, que trabajó como mujer del proceso de los testimonios con Paola Molina, fueron pioneras de la Escuela de Economía, que es dificilísimo. En la Universidad de Génova hacer esa escuela es muy compleja, es muy complicada. Y bueno, ellas lograron hacerlo, si no me equivoco, hace más de 3 años. Denise estaba por aquí. Y las mujeres ecuatorianas se han logrado insertar, quería compartir con ustedes, en economía, un buen número, en trabajo social, en el espacio de lenguas y literatura, lenguas y turismo, y también en el de ciencias políticas, solo que en ciencias políticas encontré una graduada de posgrado de mi escuela, que bueno, era un detalle interesante que para mapear dónde estamos, que les quería compartir. Y nuevamente agradecer el apoyo de la universidad, que también nos ha ayudado a difundir este estudio entre sus estudiantes, y algunos nos acompañan aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. Andrea, Diego.
Pues tenemos un comentario de Frances Castillo que dice: yo solo quiero agradecer a Emi y a las mujeres que compartieron sus historias de vida en el libro, ya porque leer sus experiencias y sentirlas a través del arte de Emi es no solo profundamente personal, sino también unificador y refleja los sentimientos de las mujeres ecuatorianas migrantes en otras partes. Yo como ecuatoriana en Canadá me sentí entendida y conectada con mis compatriotas. Y también tenemos saludos desde la Dirección de Protección Ecuatorianos en el Exterior en Quito. Y por parte de Johnson Ching, también un comentario agradeciendo las experiencias y felicitándote por la publicación. Muchas gracias, Andrea. No sé si cómo vamos de tiempo, si podemos cerrar ya o la fundación quiere cerrar con algún espacio. Tenemos tiempo todavía en el programa, también para, en caso de que las personas que nos acompañan en la audiencia quisieran hacer compartir algunas reflexiones, algunos comentarios, o también de nuestras comentaristas si quisieran también reaccionar a lo que se ha comentado en estos últimos minutos. Tenemos espacio y tiempo todavía. Sí, yo justo, si es que tenemos tiempo, quería saber si Elena nos quiere contar un poco su impresión de su viaje a Ecuador, que sé que lo hizo en los últimos meses, porque hay una tercera ola de personas que hemos salido del país y de mujeres que estamos ahora en Europa. Algunas están aquí en Génova, no nos han podido acompañar el día de hoy, pero la ola de violencia de nuestro país ha generado unas salidas muy rápidas, bastante complicadas, duras, separaciones familiares que tal vez Elena, si es que tiene, si es que quiere compartir, porque son temas muy difíciles, si es que tiene esa oportunidad, me gustaría que comparta con todos los que están aquí. Claro, yo estuve en Quito por la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Me ha enviado el diario italiano La Repubblica para cubrir el tema de las elecciones. Yo llegué como una semana después del asesinato del candidato presidencial de Ecuador, entonces la situación era súper tensa también para los periodistas extranjeros, no era nada fácil, sinceramente. Lo que yo encontré personalmente en Quito fue miedo, porque no se puede no probar miedo en una situación tan complicada. Yo no sé cómo va a ser para Ecuador en los próximos años, pero la situación hoy de peligro es real, o sea, no es un tema político, para mí es un hecho que la situación que está viviendo lamentablemente Ecuador en los últimos años es terrible. Y lo que he encontrado que me espantó muchísimo es la normalización de la violencia. O sea, encontrar muy normal lo que está pasando, que no es absolutamente algo de normal. Por ejemplo, yo he hecho una investigación sobre el tema del cárcel y de los masacres que ocurren en el cárcel. Y todos me hablaban de los masacres que ocurren como si fuera algo de normal, solamente nombrándolos como los masacres, que no debería ser algo de normalizado, no lo es para nada en la mayoría del mundo, y pero lamentablemente las situaciones tan peligrosas por un tema también de sobrevivencia se normalizan mucho en el ánimo humano, sobre todo cuando la política y el Estado no puede enfrentarla. Entonces yo, por ejemplo, lo que he hecho fue hacer entrevistas a las madres, porque siempre son las mujeres las que tienen más valentía cuando sobre todo le matan hijos, que están luchando, de hecho, contra el Estado ecuatoriano. De hecho, le han hecho una denuncia hace un par de meses
porque muchas personas que fueron tomadas presas para haber robado un celular, entonces, o algo de súper sencillo que no está conectado con el tema del narcotráfico, fueron matados de forma horrible durante masacres, especialmente en las prisiones, en el cárcel de Guayaquil. Y los relatos de estas mujeres tan valientes eran terribles, porque, por ejemplo, a mucha le ha pasado que un día un vecino del cárcel, no las personas que están en prisión, en el cárcel, la avisó que estaban cumpliendo un masacre. Entonces la madre se va corriendo al cárcel y las personas que trabajan en el cárcel no querían ingresar porque era demasiado peligroso, porque ya perdieron el control del cárcel ya desde muchos años. Y lo único que pudieron hacer fue seguir pidiendo de intervenir, seguir pidiendo de por lo menos obtener el cuerpo del hijo que estaba en el cárcel. Y lo que obtuvieron fueron risas de las guardias carcelarias, decirle a las madres de estas personas, deje que se maten por fin, porque así tenemos menos criminales. Y la restitución, por ejemplo, de una pierna, de una mano o de un brazo, que no era ni posible saber si de verdad eran de los hijos de estas madres, y tuvieron que quedarse con eso, con un brazo, con una pierna que ni se sabe si es la de tu hijo, pero la única cosa que puedes hacer es irte con ese brazo al cementerio y saludar a tu hijo que fue tomado preso porque no tenía literalmente pan para comer y robó un celular. Esta para mí es la situación de Ecuador ahora. Gracias, Elena, por compartir esta experiencia que fue bastante dura y difícil en el espacio electoral. Creo que esto nos puede dar una visión de cómo fue también muy complicado para algunas, quizá la mitad de las mujeres que participaron en el estudio, que son de Guayaquil, porque esto lo trabajé en el año de la pandemia y la violencia en Guayaquil empezó a realmente crear unos efectos muy difíciles en sus familias y es por eso que algunas de ellas mencionaron que ya no querían cerrar el proceso, no querían que sus nombres se publiquen en un libro, aún si es que estaban de acuerdo en usar sus testimonios porque tenían miedo en que se ubique dónde están, dónde viven, qué es lo que están haciendo y ellas decidieron usar un seudónimo. Luego, más de 4 decidieron que no se publique, no participar, porque habían recibido, no por el proceso de investigación, sino en otros temas, por redes sociales, tienen familias allá, habían recibido varias amenazas porque son migrantes y las redes criminales desde la época del COVID estaban implementando este sistema de las vacunas, ¿no? Que también afecta a todos los migrantes que estamos fuera del país. Y quería compartir esa experiencia porque la tercera ola de migración de la que yo soy parte, además de la estructura de desigualdad, estamos cargando con esta dificultad de gestionar la vida pública, la seguridad de nuestras familias que por A o B motivo aún no pueden estar con nosotros y tenemos que por un tiempo estar separados. Y también son detalles que dificultan la investigación en este campo, pero bueno, son detalles que se pueden sortear de alguna manera y creo que lo logramos con la fundación. Con Diego cada semana, recuerdo ya cuando se ganó el premio, le iba reportando que algunas personas quedaban fuera, había nuevas y bueno, lo logramos, pero son detalles interesantes del contexto económico y social del Ecuador que afectan también el contar y hacer investigación en este campo. Y bueno, quería cerrar yo con una pregunta para Jessie, porque sería interesante ver cómo las personas que están aquí más de 10, 15 o 20 años, que son ecuatorianas, ven el Ecuador en este momento desde acá, cómo perciben este escenario de violencia, porque como decía Elena, eh, los relatos políticos que se construyen del Ecuador o las noticias son muy diversas, son coyunturales y no hay un seguimiento profundo, pero entiendo
por el espacio de las redes sociales la comunidad se mantiene informada. Mira, las personas, incluyéndome obviamente, ¿no? Las personas que he podido escuchar, incluyendo mi familia, la primera cosa que te dicen es no vengan, no vayan a Ecuador. Entonces, te imaginas, personas que tienen tantos años aquí, que han aportado económicamente al país, no solamente con las remesas que se envían, más ayudado a familias, que te encuentras en la imposibilidad de visitar tu propio país. Es terrible. Entonces, muchos tienen ese temor. La mayoría dice, si yo voy, no digo a nadie porque no quiero que nadie se entere, porque lamentablemente hay ese miedo. Ese miedo, basta, me dice, mira, te digo, por una ocasión, no hace mucho, creo que 5 años, fui a Ecuador. Y dicen que yo tengo un acento diferente. Mi familia me decía, no hables, no hables. Entonces, caminas con temor en tu propio país. Ahora, esa problemática de violencia, de como dijo Elena, de normalizar una situación que no debe ser normal. Entonces, quizás para quien está allí lo vive en un modo, pero para quien vive desde tantos años afuera de su país, lo vive con un terror quizás más grande de lo que debería ser. ¿Sí me explico? Sí. Porque tú estás allí, quizás lo ves, sí, no normal, pero quizás te has acostumbrado a ver determinadas cosas. Pero quien está afuera vive en el terror de que le pueda pasar algo a tu familia. El hecho de saber que no puedes ir a tu país porque tienes miedo de que les vayan, o sea, por el hecho de que estar fuera de tu país, piensan a lo mejor que tienes una situación económica bastante buena, entonces vayas a causar problemas a tu propia familia yendo. Entonces, sí, yo creo que lo vivimos todos, lo vivimos muy mal esto. Lamentablemente, el país debe reconocer que estamos viviendo en una crisis demasiado profunda y que debería ser controlado y que, como dijo Elena, no debería ser normalizada una situación así. Muchas gracias, Jessie, Gracias a ti. por compartir tu experiencia y bueno, creo que hemos logrado explicar de alguna manera los detalles de los procesos migratorios de las mujeres ecuatorianas aquí en Génova. Gracias a Elena por su contribución como periodista italiana independiente, porque la palabra independiente dice muchísimo de todos los esfuerzos que tienes que hacer. Y bueno, como mujeres lo sabemos. Y también a Pilar, que logró trabajar durante mucho tiempo una lectura muy profunda de los símbolos de las mujeres migrantes, que es el objetivo también del estudio, que las trayectorias culturales y de integración se conecten con sus memorias de una manera respetuosa. Creo que con esto yo puedo cerrar. Emi, tenemos una pregunta más para ti, pero antes de ello quería invitarles a contestar una encuesta que tenemos en el chat. Es muy breve y hay una pregunta de Jimmy Herrera que dice que en tu propia acuarela, Emi, ¿qué pintarías? Uf. Siempre los compatriotas tan complejos. Pero sí, en mi caso, seguramente esa acuarela está ¿cómo se dice? En formación. Pero lo que unía a todas las mujeres, igual me pasa a mí, me atraviesa, es el mar. Que como decía Jessie, las primeras partes de su proceso aquí se sentaba frente al mar de alguna manera poder comunicarse con el mar que llevaba al puerto de Guayaquil. Y sí, en mi caso sería el mar y sé, espero que siempre sea algún elemento andino que me conecta con mi hijo, porque eso es lo que está dentro de mi corazón. Que a diferencia de de la mayoría de la diáspora guayaquileña, yo, representante de las montañas, aquí tengo otra forma de integrarme, pero sí tengo que agradecer también a Génova por abrirme las puertas de muchos espacios. Y mi acuarela sería andina. Sí, extraño mucho la naturaleza andina de mi país y con mi hijo. Sería por ahí. Y ya voy a hacer llorar a Jess. Me parece distinto. No, muchísimas gracias, Emi, Jessie, por supuesto, Elena, Pilar.
a todas las personas que han participado, a Andrea, por supuesto, que también ha moderado esta sección. Si no tuviéramos alguna otra observación, que además he visto que hay una interacción muy activa en el chat, ¿no? Con personas que las están felicitando y que están también compartiendo alguna experiencia. Si no hubiera otra observación, pues quisiéramos pasar a la parte de clausura de este evento, ¿no? Con las palabras del doctor Adrián Bonilla. Por favor, Adrián. Gracias, Diego. No, simplemente las palabras finales son para volver a felicitar a Emi por haber ganado este concurso birregional, por la calidad de su trabajo, por la riqueza que se puede encontrar en los testimonios sistematizados, y alentarle a ella y claro, y a las personas que le han ayudado en esta investigación a continuar trabajando sobre estos temas, ampliándolos y produciendo más conocimiento relevante para las sociedades de los dos lados del océano. Eso, Emi, y el mar y una montaña. Gracias, Adrián. Quería aprovechar para agradecer a dos personas que acabo de ver que nos acompañan, entre todos los profesionales conocidos y estudiantes de mi entorno. Está Pablito Rosero de la biblioteca que yo les contaba. Todo inició en este viaje del 2019 en Génova y la biblioteca Aurelio Espinosa Poli, que siempre ha sido como mi casa, como archivo de la memoria, con la cantidad de material que tiene. Pablito nos ayudó mucho y no sería posible conocer a Jessie o Pilar o Elena sin la ayuda que detonó Pablo desde la biblioteca Aurelio Espinosa Poli, y Gabriela Bermeo, que es parte del colectivo feminista del que yo soy parte aún en otro continente, y realmente acompañó mi proceso tanto con asesoría legal como en la parte profesional y espiritual, que es lo que hacen las mujeres que trabajan derechos humanos. Quizá no todos saben en qué parte del libro está su aporte, pero si lo leen es el enfoque de nuestra experiencia como mujeres ecuatorianas, y Gabriela tiene mucho de ese aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, yo puedo agradecerte a ti principalmente, obviamente, gracias a todos ustedes, gracias por cada una de sus palabras y obviamente que puedo decir, solamente eso, muchísimas gracias por este trabajo tan importante que ayuda a conocer una realidad para muchos desconocidas, y yo creo que es importante dar voz a quien muchas veces no la tiene.